a un trabajo de un anuncio del cual no te dice la remuneración, solo te dice se requiere asistente contable con tantas atribuciones o actitudes o experiencia o dominio de funciones, ¿no? Y los interesados en enviar currículo. Entonces, la pregunta es, si te ponen el anuncio sin decirte la remuneración, ¿ustedes postulan? ¿Sí, no y por qué? Le voy a preguntar, para que si los que no me han entendido, si postulan o no postulan a un puesto de trabajo o una convocatoria, el cual le ponen las actividades, le ponen las metas, le ponen las condiciones, pero lo que no le ponen, todo menos el sueldo. La remuneración no la colocan. La pregunta es, ¿postulan sabiendo que todo te han puesto menos la remuneración en la información? Sí, no y por qué. A ver, dejo el micro abierto para algún voluntario que quiera participar, si postularía sí, no, o por qué no, o por qué sí. A ver, ¿postulan o no postulan a una convocatoria sin sueldo? Pregunta para todas las 29, concluido conmigo, 29 personas. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Otoya? Bueno, en mi caso, viendo los requerimientos que pida el empleador, supongo que también depende basado al conocimiento que uno tenga, ¿no? Y, claro, yo sí le diría. Y claro, obvio que también mutuo acuerdo, ¿no? Si veo que me da un monto que a mí me favorece, también dependiendo de la distancia y todo, yo aceptaría. Pero si me da un monto que no es el que uno quiere o que uno quiere percibir, obvio que puedo rechazarlo. Ya, Otoya, creo que quizás no me has entendido en la pregunta, Otoya. ¿Tú postularías, enviarías tu currículo a una convocatoria, el cual han puesto toda la información menos el sueldo? La pregunta es, ¿tú postularías, enviarías tu currículo, sí o no? Sí, claro, pero no. Obvio que me van a hacer una entrevista y ahí me van a tallar cuánto va a ser mi sueldo. Depende de ello, acepto o no. Pero en el momento sí, podría mandar mi CV. Ya, muy bien. Sí postularías entonces. Muy bien, a ver, ya va participando Toya, dice que sí. ¿Qué dices tú, Alinson? A ver, tu respuesta como delegada, a ver, ¿postulas o no postulas a un concurso, una convocatoria donde no han colocado la remuneración? Bueno, en mi caso ya he pasado por ese tema similar y sí, yo sí, digamos, he enviado mi CV en distintas partes, ¿verdad? Hay convocatorias donde te ponen la remuneración y otras que no. Y yo de las dos partes siempre he enviado mi CV, pues. Ya, y si no ponen la remuneración, ¿por qué? O sea, ¿no te importaría el sueldo? ¿Por qué postulas si no ponen el sueldo? No es que no me importaría el sueldo, sino que como ya había tomado otras convocatorias donde no ponían el sueldo, era donde, así como dijo el compañero Toya, al momento de hablas internamente con la persona o pasas por la entrevista, ahí te dicen, pues, ¿no? Cuáles son, digamos, la remuneración y, digamos, el trabajo más detallado. Y ahí es donde tú tomas la decisión si quieres estar en el trabajo o no, si te conviene o no. Listo, gracias, Alinson. Entonces, como pueden ver, ya se postuló, se fue a la entrevista. Cuando ya están en la entrevista, se dan cuenta, el otro escenario sería que se dan cuenta que hay varias entrevistas, varias etapas. Primero los psicólogos, después el área de personal, después quizás el contador, porque es a la contabilidad donde está postulando, y finalmente puede ser el que dé el último visto, el gerente quizás de finanzas o el gerente general. Cuando se trata de asistentes, puede ser que termine todo en el contador o quizás después en el gerente, algún gerente, ¿no? Pero son varias entrevistas a veces, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando te pregunten, porque paso de ese tema de poder enviar, como dice, y no dicen la remuneración, pero igual prueba suerte, pruebas porque quizás te interese, el por qué quizás debió ser más amplio, pero solamente falta más información, pero igual postularon, ya están en la etapa, te llaman, y a pesar que no sabes la remuneración, tú vas a la entrevista, postulaste, asistes a la convocatoria. La pregunta es que dentro de la entrevista
te van a preguntar. Siempre veo que cuando yo he hecho entrevistas y he tenido la oportunidad, he visto que la persona o el postulante sufre un poco cuando le haces la pregunta porque no colocan en su remuneración su pretensión laboral o su pretensión de sueldo, no lo colocan en su hoja de vida. Entonces, como no lo dicen en su hoja de vida, uno le pregunta directamente cuánto asciende tus pretensiones económicas para poder trabajar con nosotros en esta empresa, en el horario de tal a tal. Entonces, te da las condiciones y le hace la pregunta directa: ¿a cuánto asciende tus pretensiones económicas para empezar a trabajar con nosotros como asistente contable? ¿Cuánto dices tú, Otoya? Profesor, bueno, obvio que, Asistente. obvio que uno cuando cambia de trabajo o entra a algo nuevo tiene que ser un monto mayor al anterior, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Si en la chamba anterior he estado con 1500, no voy a pedir 1400, ¿no? Obvio que también depende también de la distancia, ¿no? Ya mediríamos esos parámetros, ¿no? Pediría más o menos 1700, 1800. Y también depende de lo que también te requieran los requisitos que te dan, ¿no? Que te piden Excel avanzado, te piden saber Plame o saber diferentes cosas, ¿no? También depende de ello, ¿no? Ya, muy bien. Pero sí le sueltas una cifra. De hecho, hay personas que en ese momento determinado, pues van a ver su situación, y hay algunos que le dan vuelta al rodeo y no dicen la cantidad de cuánto es su pretensión económica, ¿no? Hay algunos que son más fáciles, más seguros, y ese es uno de los puntos de los cuales se debe tomar en cuenta al momento de esa evaluación, porque la remuneración te la van a preguntar en el sentido de cuánto es lo que tú pretendes como remuneración. Y ahí algunos se den la pregunta, ¿no? Es decir, si estoy viendo que el mercado, ahorita el mercado está fuerte, está duro, entonces las oportunidades son pocas, y atrás tuyo has visto ese día en la entrevista, te has encontrado con, no sé, te llamaron a la entrevista, pensaste que eras tú nada más, pero te diste cuenta que en la entrevista que ese día tú te has presentado, se han ido como 20 personas que están también afuera esperando. Y entonces tú entras, te toca a ti, y también te hacen la pregunta de la entrevista, todo el proceso, y finalmente el psicólogo, la persona, el evaluador, te pregunta cuánto asciende tus pretensiones económicas, que le sueltes una cifra. Y algunas personas pues van a evaluar. Si le digo muy caro, quizás no me llamen por eso. Si le digo muy barato, quizás consideren que me estoy valorizando muy poco. O si le digo en intermedio, o si quizás no le digo, mejor no le digo nada, que sea un criterio de la empresa. Si le suelto una cifra o no le suelto una cifra, y hay muchos que a veces dicen otras palabras, pero no le dicen la cifra para no ser o parecer muy caros o no parecer muy baratos, sabiendo que tienes una competencia detrás y sabiendo que necesitas el trabajo ya más de 6 meses, y a veces hay personas que hasta ya hace un año no trabajan y necesitan el ingreso. Entonces te van a preguntar, y crees tú que la pregunta es importante para ellos, pero también es importante para ti. Y ahí es donde se nace. ¿Qué respuesta darle? ¿Qué sueldo le sueltas? ¿Cuál sería la respuesta adecuada cuando te preguntan cuál es tu remuneración, eh, tu pretensión de remuneración para poder trabajar como asistente contable, ¿no? En esta oportunidad. A ver, ¿alguien más quiere participar? Ya participó Mendoza, Otoya. ¿Alguien más quiere participar? ¿Algún voluntario de las 32 personas que hay conectadas? La pregunta es fácil. ¿Qué remuneración se debe decir? ¿Qué respuesta darías tú si te preguntan a cuánto asciende tu remuneración de pretensión económica para empezar a trabajar como asistente contable? ¿Cuál será tu respuesta? A ver, ¿quién quiere participar? El micro abierto, señor. Profesor, buenas noches. Sao, ¿cómo le va a usted? Siempre un alumno colaborador. Sí me recuerdo de usted siempre.
Profesor, para empezar primero tendría que analizar el mercado, ¿no? De acuerdo al mercado para tomar una decisión, para darle un monto. Pero sí, daría un monto. Muy Por bien. ejemplo, ahora estamos en pandemia, todo esto está un poco complicado y tendría que analizar el mercado, ¿no? Y de acuerdo a eso, eh, para tomar algún monto, ¿no? Una referencia, ¿no? Como, por ejemplo, si es asistente contable, algo, eh, preguntar o, no sé, averiguar cuándo está ganando, todo eso, ¿no? Ya, por ejemplo, tú, ¿dónde vives, Esau? Yo vivo por acá, por Callao. Ya, suponiendo que la empresa te está llamando como asistente contable para trabajar en San Juan del Urigancho, en una empresa textil, ¿cuánto más o menos sería tu respuesta? ¿O cuál sería tu respuesta a la pregunta? ¿Cuánto asciende tus pretensiones de remuneración para trabajar como asistente contable, ¿no? Manejando el Concar acá en San Juan del Urigancho. Tú vives del Callao, saca tu cuenta, a ver. ¿Cuánto sería tu sueldo o tu remuneración que tú dirías? ¿Cuál es tu respuesta? Eh, También tendría que ver mi experiencia, ¿no? De repente si ya sé todo más o menos y ya pues pongo un monto más o menos 1.800, 2.000, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, en función a lo que menciona su compañero Esau, pues siempre él daría una respuesta en evaluación. Y es algo bueno, buen aporte a lo que dice Esau y tiene mucha razón. Es la de evaluar primero, lo dijo también Otoya, evaluar, en este caso, siempre las situaciones, a las condiciones y el lugar donde se va a desenvolver, más aún en las condiciones que estamos, ¿no? Sabemos que ahorita los medios de transporte se ha subido, la movilidad, la alimentación, la pandemia, contrae todo. Pero siempre se tiene que tener presente que la remuneración tiene que cubrir todo eso, pero también hay algunos, saben muy bien, que tienen el temor de decir, si digo muy caro, no me llaman porque soy el más caro de todos. Si digo muy barato, también me voy a bajar mi calidad de trabajo, entonces un término medio. Entonces yo les aconsejo en esta situación a todos los presentes, primero de que al momento de dar esa respuesta, evalúen antes de presentarse a esa entrevista porque tengan de mano y tienen que estar preparados para esa pregunta. No es cuestión de que en ese momento recién se te ocurrió y te tiraste a la piscina y cuando ya te estás cayendo, recién te fijas si hay agua. Tú tienes antes de ir a la entrevista, primero analizar esas situaciones, qué respuesta vas a dar. ¿En función a qué? En función, uno, a la distancia del trayecto de que estás trasladándote a esa entrevista, tienes que ver, analizar la distancia de la empresa, tienes que también, en este caso, ver qué empresa es, analizar la empresa, cuántos trabajadores tienen planilla, asimismo, ver qué tipo de actividad realizan, la zona donde trabaja, si es de fácil acceso, ¿no? O sea, evaluar la empresa para decirle más o menos un precio de acuerdo al mercado. Si bien es cierto, también otra cosa que te puedo recomendar es que veas en los portales puestos de trabajo, páginas como Actitus, Boomerang o CompuTrabajo, puedes ver ahí cuál es el referencial de cuánto está ganando un asistente contable por la zona. Hay otras empresas que están por la misma zona, quizás donde vas a postular, que sea San Juan de Urigancho. Entonces tú puedes mirar una empresa de San Juan de Urigancho que haya convocado asistente contable y cuánto de sueldo ofrecen. Entonces tú más o menos puedes ver en función a eso el sueldo de acuerdo a la zona, de acuerdo al mercado, que puedes ver que ya están publicados en las otras portales. Eso lo puedes ver, es fácil, para que tengas como referencia los sueldos que ya están en el mercado. En función a eso, tú puedes decirle quizás de acuerdo al mercado, bueno, el sueldo el puesto que estoy postulando, corre o rodea un sueldo aproximadamente de 1.500 y ese sería mi pretensión, ¿no? Que más o menos estás hablando, pero no porque se te vino a la mente, sino porque tú previamente ya analizaste cuánto es el sueldo. Ahora, ese sueldo del mercado de 1.500 puede ser que tú lo puedas ajustar en función a que le digas que aparte la movilidad, el acceso que hay que ingresar acá, ¿no? Si vas a tener que trabajar por Lurín, y hay empresas que requieren también, entonces la movilidad es mucho más amplia, el tiempo también de trasladarte todo el tiempo a Lurín,
ya sea Panamericana Sur o Panamericana Norte, el traslado, ya si tú estás más cerca a uno u otro lado, deberías ajustarlo en función a las facilidades y acceso que tengas para trabajo. Es en función a ello es que tú vas a tener que determinar la remuneración de acuerdo al mercado y los ajustes que se pueda dar, ¿no? Pero sí o sí, les recomiendo que tienen que dar una respuesta. No se queden callados, no solamente algunos no dicen nada, no dicen monto, solamente dicen, de acuerdo al mercado, o de acuerdo a lo que disponga la empresa, o de acuerdo a lo que han publicado, pero no dicen una cifra. Ellos no ponen un precio, solamente dicen esas cosas, se van por las tangentes. Le sigues preguntando la cifra, pero no dice cifra, y por último dice lo que quiere es ganar experiencia. O sea, no te dice que quiere ganar sueldo, sino lo que quiere es ganar experiencia. Hay muchas veces que he escuchado ese tipo de versiones cuando le preguntas su sueldo y te dicen que quieren ganar experiencia, que el sueldo es irrelevante. Entonces, esas cosas un poco que no te dan a ti un punto a favor, sino te dan un tema de inseguridad o un tema de que quieres aprender. Tampoco es ganar experiencia, es un punto bueno, porque ahí lo único que estarías demostrando que lo que tú es que te falta es experiencia y lo que quieres es aprender. Y a veces la empresa no busca una persona que venga a aprender, sino busca una persona que ya sepa. Entonces, el decir que no te interesa el sueldo, sino que lo que interesa es la experiencia, es que vas a venir a aprender y la persona, el que está evaluando, está escogiendo. Hay varios como tú afuera y lo que quieren ya es una persona con experiencia, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Otro consejo con respecto a la remuneración en la entrevista, es bien claro que tengo que mencionarles, quizás que tengan presente, si no te preguntan el sueldo, sería bueno preguntar nosotros. ¿Qué pasa si ellos no te preguntan, no han publicado, no lo han puesto en el anuncio, te llaman a la entrevista, te entrevistas la primera entrevista y no te dicen tampoco el sueldo? Tú estás ahí, que te dicen dibuja a una persona debajo de la lluvia, relata este cuestionario psicotécnico o psicológico, ¿no? Entonces la pregunta es, si no te dicen en ese momento, en ninguna parte de la primera, porque eso pueden ser varias entrevistas, te pueden decir que esta es la primera fase, pero va a haber una segunda fase. La pregunta es, en ningún momento el evaluador te dice la remuneración, que es lo que, la pregunta es, ¿tú le harías, tú le preguntarías, sería bueno preguntarle cuánto asciende el sueldo que están ofreciendo? ¿Sería una buena señal o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes preguntarían el sueldo a pesar que no les han dicho? ¿Preguntan el sueldo? Sí, profesor, sí preguntaría porque es importante saber cuánto te estarían pagando y, y también si cuánto te pagarían, si te pondrían en planilla así de frente, cuando ya está, o sea, cuando ya te conocen cómo vas trabajando y todo. Muy bien, Jenny González, su participación me dice que sí. En este caso, lo que menciona Jenny, el sustento del saber, y sí, preguntaría. De antemano, yo les dejo ahí para que ustedes decidan que si bien es cierto, cuando ustedes se están postulando, a veces hay empresas, por eso le digo, antes de preguntar, más que preguntar, evaluar, ¿no? Evaluar antes de ir. O sea, si a mí me está llamando una entrevista, el grupo Romero, o me está llamando Alicor, o me está llamando una empresa Bacus, y estoy yendo a la entrevista, yo ya he evaluado de antemano cómo está esa empresa, qué condiciones me ofrece, a qué se dedican, cuántos trabajadores tienen planilla, cuántos trabajadores tienen recibo honorario. Entonces ya conozco a la empresa, ya la evalué. Entonces, preguntarle, más que me interesa es pasar todos los procesos. Y sí es cierto, a veces el sueldo no te lo va a poner el psicólogo. La primera entrevista en estas empresas grandes que cumplen con los procesos, porque hay empresas que te hacen una entrevista y ya empiezas a trabajar. Pero esas empresas son gran parte de las más empresas pequeñas, las micro o las pequeñas empresas. Pero una corporativa, una empresa grande que cumple con un proceso de selección, pues pasas de entre 4 a 5 entrevistas. Y la primera entrevista viene a ser casi el área de psicología, de selección, convocatoria y selección, donde pasa la parte de los psicólogos, y ellos no ponen el sueldo porque tampoco lo saben, ¿no? Ni ellos lo quieren tampoco de esa información, solamente el sueldo quien lo sabe es casi la etapa final, que es el área de gerencia administrativa o la gerencia financiera o el gerente general o por último el contador, que es el que sabe, ¿no? Pero el inicio, a veces quien te llama es quizás el asistente de recursos humanos, y el asistente de recursos humanos tampoco sabe el sueldo, solo te tiene que evaluar tu perfil psicológico, ¿no?
Entonces, de ante ahí, si yo ya sé que es una empresa que tiene una empresa consolidada, que tiene un área completa de recursos humanos, yo sí le doy un consejo que es bueno, mejor esperar a que ellos te hagan la pregunta, porque tarde o temprano, si tú pasas los filtros, las entrevistas, tarde o temprano, al final te van a preguntar cuánto asciende tus pretensiones de remuneración. Y ahí tú tienes que ya decirle la cifra, pero teniendo en cuenta que te has preparado, ya has analizado la empresa cuánto amerita y cuánto es lo que tú necesitas, lo justo, ¿no? Pero hay que tener presente que el que tú al inicio te han llamado con el área de psicología, el asistente de psicología, de recursos humanos te está haciendo dibujos bajo la lluvia, te dice dibuja esto bajo la lluvia, responde estas preguntas de psicotécnicas y de pronto como que tú dentro de esa evaluación le comienzas a interrogar, se siente más o menos así, a preguntarle de cuánto estás pagando, cuáles son las condiciones, si voy a estar o no voy a estar, desde cuándo. Y entonces esas preguntas, un poco que ahí vas a demostrar tu impaciencia o quizás tu ansiedad. Lo recomendable es ir totalmente tranquilo, ya sabiendo a qué empresa vas, pero con la tranquilidad de evitar esa ansiedad. Esa ansiedad no es una buena señal, más aún porque al inicio es una evaluación psicológica, ¿no? Y acuérdate que atrás tuyo hay varias personas. Así que yo les recomiendo que al inicio esperen que ellos les hagan la pregunta de cuántos son sus pretensiones de ustedes, ¿no? O que ellos mismos le den la información. Pero el que ustedes aborden de preguntar cuánto están pagando, como que van a dar una señal de que te interesa solo el dinero y no te interesa otra cosa, y eso sería un punto para empezar, como qué voy a obtener de ti, ¿no? Entonces lo recomendable, sí es cierto, todos trabajamos y todos vamos gran parte por ese tipo de remuneraciones, pero yo creo que si tenemos un poco de paciencia podemos esperar, ser tolerantes a que llegue el momento adecuado y te den la cifra o te hagan la pregunta a ti mismo de cuánto sería tu remuneración como pretensión económica, ¿no? Pero al inicio de que tú vayas, no sería recomendable porque sería un punto en contra y te anotarían como que tú eres la persona que está interesada, le estoy evaluando, estoy en la etapa de evaluación psicológica y la persona me está preguntando ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Y qué condiciones a dar? ¿Y qué voy a recibir? Digo, como que no es el momento, quizás, ni quizás es la persona adecuada, la persona que le estás preguntando no sabe tampoco la información, como te dije, puede ser que te esté entrevistando al inicio solamente el asistente de recursos humanos, que es psicólogo, puede ser un psicólogo, y él no sabe tampoco la información. Así que para no dar una mala impresión de ansiedad de remunerativa, es recomendable mejor esperar el debido momento o el momento adecuado cuando te realicen la pregunta. Eso es un consejo para que ustedes tengan en cuenta, pero eso no quiere decir que tú hagas una previa evaluación, ¿no? Eso sí, les recomiendo que hagan evaluación, pero también tengan presente que cuando digo evaluación, evalúen a la empresa para poder soltar esa cifra, ¿no? Porque sabemos que una empresa que te pueda ofrecer un poco más, cuando, por ejemplo, si te dicen en Alicor te pagan 1.500 y tú dices, bueno, muy poco porque hay otra empresa que me está llamando, me va a pagar 2.000, y tú te inclinas por la otra empresa que te va a pagar 2.000 y Alicor solo te ofrece 1.500. Entonces, tú tienes que evaluar antes de tomar las decisiones en qué empresa estás y qué empresa te está llamando, ¿no? Porque acuérdate que la empresa Licor, si bien es cierto, te puede ofrecer menos, pero a fin de año ellos las utilidades distribuyen y suelo escuchar de que las utilidades a veces ascienden un aproximado de entre 5 a 4 veces tu sueldo, es decir, 5 sueldos hasta 4 sueldos a fin de año. Entonces, imagínate que esa empresa grande te pueda dar quizás menos sueldo que la anterior que te ha llamado, pero esa empresa no entrega utilidades porque todos los años le sale pérdida o su utilidad es muy poca, o quizás sus trabajadores no superan los 20 trabajadores en planilla, ¿no? Entonces, como no superan la cantidad, no están obligados a distribuir utilidades, mientras que el licor quizás te pagaba un sueldo menor, pero sí te da utilidades, porque son trabajadores que superan en la cantidad de 20 y es una empresa que sí tiene utilidad a fin de año. Entonces, todas esas cosas tú tienes que evaluarlo. Esas condiciones no te lo van a decir en ese momento, sino te queda a ti de tarea, hacer tu tarea de a donde te presentes, evalúala. Tienes que evaluar. Y acuérdate que a veces, si bien es cierto, si ya tú entraste a trabajar y tienes un sueldo, siempre te dicen para empezar, ¿no?
y todos pensamos que es para empezar el sueldo y que luego va a ser ajustado, ¿no? Va a ser ajustado, es decir, reajustado a que si tú empezaste con 1000, tú quieres que luego para empezar ya un corto tiempo se ajuste a 1500. Entonces, eso es un poco difícil. Quisiera yo ser más sincero, que a veces podemos empezar un trabajo y cuando te dicen la cifra empezar también es para terminar. Esa frase donde te dicen, bueno, podemos empezar con 1000, acuérdense de eso, de empezar también es terminar. Es muy difícil que a veces dentro del trayecto te ajusten el sueldo a tus pretensiones que le has dicho. Normalmente esa información después ya trabajando, de acuerdo a tu desenvolvimiento, te pueden quizás hacer un ajuste, pero quizás de 100 soles, no mucho más, mucho menos, o te pueden dar quizás un poco de movilidad o quizás un poco de alimentación, pero no te ajustan el sueldo como tú habías solicitado inicialmente. Entonces es recomendable siempre que veas que tu sueldo de inicio es casi tu sueldo de término. Muy difícil que se pueda ajustar a una cifra mayor de 100 o 200, ¿no? A menos que también transcurra el tiempo y los años de que estés trabajando y tengan una reconsideración de quizás de ascenderte, ¿no? Quizás de puesto o promoverte quizás a otra área ya que has cumplido ciertos parámetros. Eso hay que tener en cuenta, que la remuneración va en función a qué tanto tú puedas ofrecer un valor en esa entrevista y también en un valor agregado cuando ya estás trabajando. Acuérdense que cuando ustedes ya están trabajando, ingresaron con 1500, se dan con la sorpresa que adentro en la empresa que eres nuevo, hay personas que ganan todos más que tú. Tú eres el que ha ingresado y luego te das cuenta que por qué pedí 1500 y todos acá ganan de 2000 para arriba. Y te sientes que cometiste un error y piensas que debiste haber dicho más y piensas que quisieras pedir que te nivelen el sueldo igual que todos. Entonces ahí es donde comienzas tú a solicitar que te ajusten, que el aumento, ¿no? Entonces te das cuenta que quieres tú que se cambie la parte remunerativa. Entonces ahí vas a tener que apostar más por la utilidad, por la calidad de tu trabajo, ¿no? Y tener en cuenta que también eres nuevo. Es recomendable que tú tengas un tiempo determinado ya en esa empresa donde puedan ver quizás tu utilidad o tu necesidad de la empresa de tenerte trabajando, contar contigo, porque si bien es cierto, para eso tienen que saber qué tanto de cumplimiento responsable eres, ¿no? Porque hay personas que ingresan a trabajar y tienen muchas tardanzas, muchos faltos, o no avanzan con el trabajo, o no conocen tal programas, hay que enseñarles. O sea, al final de cuentas, si tú demuestras que cumples todo y que puedes avanzar, pues sí te va a servir mucho en este caso de que demuestres necesidad y demuestres utilidad. La utilidad de todo trabajador va a tener en función a qué, a qué tanto tú eres propositivo de una forma de resultados o soluciones, ¿no? Saben muy bien que las empresas siempre va a haber problemas, pero está comprobado de que cada 10 trabajadores solo uno viene con soluciones. El resto solamente trae problemas, y de todos los trabajadores solo hay uno que viene con el problema, pero también a la mano con las soluciones. Solución A, solución B. Esa persona es necesaria, esa persona es útil porque te soluciona las cosas, no solamente es cuestión de que traigas problemas, que ya se sabe que hay problemas, pero se busca personas que sean propositivas, optimistas. Cuando vemos que todo quizás parezca mal, el persona es optimista, le busca la salida al problema y luego la solución. De eso solamente de 10 siempre hay uno. Esa persona es valorada, es útil y necesaria en la empresa. Pero las personas que en vez de dar soluciones dan problemas, acuérdense, los problemas no solamente tienen que ser necesariamente en cosas que hagas o no hagas, sino también de tu comportamiento, ¿no? Entonces, el tema de madurez está relacionado también a qué tanto de remuneración tú puedes obtener. Acuérdese que la remuneración, por ejemplo, si bien es cierto, está relacionado a tu calidad de trabajo, pero hay personas también que no maduran o no demuestran merecer un sueldo diferente porque todavía no madura laboralmente. Cuando me refiero laboralmente es que cuando ven tu currículo es que ven que has entrado a una empresa y esta empresa solo ha durado ni siquiera un mes o solo un mes.
¿Por qué? Porque has ingresado, no te gustó el horario, no te gustó la empresa, no sé, X cosa, y como eres fácil de rendirte, no continuaste, a pesar que firmaste un contrato, y abandonaste el trabajo al mes o a los 2 meses. No duras, pero a lo mucho, en el trabajo que más has durado habrá sido 3 o 4 meses. Entonces, cuando luego vas a otra entrevista, te piden tu hoja de vida y observan que has trabajado en varias empresas, pero la última trabajaste un mes, la otra trabajaste 2 meses y la siguiente uno, lo máximo que has durado es 4, entonces como que demuestras inmadurez laboral, todavía falta de responsabilidad y lo que pareciera es que estás probando entre cada empresa, vas prueba que te prueba, a ver cuál te gusta, no sé, que buscas diversión o que buscas otro tipo de labores, pero lo que has encontrado en cada empresa no te ha satisfecho y ya como que habría un temor de darte la oportunidad porque no te da la seguridad de que ingreses y que también hagas lo mismo, que solamente estés cuestión de igual solamente un mes o dos y de ahí te vayas y renuncies porque no te gustó, porque al final demuestras que no sabes lo que quieres, quizás solamente puedes ver gran parte que es una mala señal y eso es lo que se evalúa mucho, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando tú entras a una empresa y firmas un contrato, es recomendable que des la señal de responsabilidad, de madurez, y ya si lo iniciaste, termínalo cuando termine el contrato, ¿no? Normalmente el primer contrato a veces es de 3 meses o puede ser de 4 o de 6. Si luego después te renuevan, ya cumplirás el año y así un segundo año, pero ya te da un mejor perfil de tu contrato, mejor perfil de tu madurez laboral, no la de estar solamente probando. Eso habla muy bien de ti. Es como ustedes, acuérdense, si en la vida personal también tenemos experiencias en este caso sentimentales, cuando a veces se trata, por ejemplo, hablar de esa forma, hay personas que tú le digas, oye, quiero iniciar una relación contigo y también la persona le dice, a ver, tráeme tu currículo, tu experiencia sentimental y también puedes ver que la persona ha estado un mes con uno, luego un mes con otro, 2 meses con aquello y luego otro mes. Entonces, sus relaciones no han durado más de 1 o más de 2 meses. O sea, quiere decir también que todavía maduramente no es, que no sabe lo que quiere en la vida, emocionalmente no es estable o solamente está jugando. Entonces, ese tipo de un inicio, al saberlo, tú tendrías que tomar una decisión. Es igual en la empresa. Si nos vamos a casar con un trabajador, porque la empresa se va a casar contractualmente por un tiempo determinado, donde trabajador y empleador se casan por un tiempo, con una fecha de vencimiento, queremos casarnos con el trabajador que nos dé más seguridad y seriedad, que no nos va a abandonar al primer mes o a la primera semana. O por último, queremos un trabajador que se quede, que lo vamos a capacitar, pero se va a quedar el tiempo que diga el contrato y si es bueno, le renovamos para que siga quedándose en la empresa. Eso es lo que uno evalúa, más que la parte remunerativa, que si bien es cierto se va a ofrecer en función al mercado, no queremos también a alguien que venga por el sueldo, sino que venga también alguien porque le interese y tenga la necesidad laboral. Y eso gran parte yo les digo por experiencia, que yo he tenido más aciertos que inaciertos. Me he equivocado algunas veces seleccionar a personas para la labor contable, porque algunas características de conocimientos al inicio vi que resaltaban, pero también después con el transcurso gané experiencia y pude ver que las personas que más responsabilidad me terminaron el trabajo y completaron y siguieron hasta las últimas, son las personas que más necesidad tienen, ¿eh? Más necesidad tienen, por ejemplo, del trabajo. Por ejemplo, le comento, ¿no? Cuando he contratado a un joven diferente a otra persona que también contraté, pero que era una persona ya con responsabilidades que tenía tanto de familia, tenía hijos, tenía su familia ya, su conviviente. Entonces, comparé, ya que los dos empezaron al inicio, pues el joven, soltero, sin carga familiar, sin necesidad quizás de compromisos, porque vivía con casa de papá y mamá, pues me mencionó pues que lógicamente lo que necesitaba era el trabajo, aprender y tenía buenas calificaciones, pero él duró mucho, muy poco en la empresa porque solamente bastó de que se le presente cualquier tipo de cambio de idea o cambio de objetivo y automáticamente te presenta la carta de renuncia y dice ya no va a continuar.
y no duró pero ni 2 meses o máximo 2 meses y medio y renunció. ¿Se invirtió en capacitarlo? Sí. ¿Se le enseñó el programa? Sí, pero a los 2 meses otra vez se fue. Entonces, ¿por qué? Porque quizás vio en él otro tipo de interés, un trabajo quizás más cerca a su casa, o quizás otro tipo de propuesta, o mientras está trabajando contigo, también está buscando otras ofertas laborales. Eso también es incómodo porque si ya firmó contigo, ya le aceptamos el sueldo de pretensión económica, igual sigue buscando, sigue buscando. Entonces, eso tampoco es una buena señal. Mientras que la persona que ya tenía o tenía familia y tenía hijos, carga familiar, pues cuida su trabajo, cuida el no perder su trabajo y cuida quedar bien, porque sabe muy bien que las puertas siempre deben estar abiertas. Si algún momento te vas, las puertas deben quedar abiertas para luego volver. Y si vuelves, que te reciban como un buen trabajador que fuiste. No abandonar el trabajo, no importarte nada si quedas bien o quedas mal. Siempre es bueno cuando te dan la oportunidad y más aún si te capacitaron el primer mes, quedar bien, no dejar tirado el trabajo, no dejar colgado a la empresa para que en un futuro hasta den buenas referencias de ti, porque luego al final van a llamar, si lo pones en el currículo, van a llamar a preguntar, fulano de tal trabajó contigo, ¿qué le vamos a decir? Sí, trabajó acá, pero al mes nos abandonó el trabajo, a pesar que lo capacitamos, se fue. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo? Menos de un mes. Eso no es una buena referencia, quizás ya ni siquiera la coloques en tu hoja de vida. Entonces es recomendable, siempre que quedes bien, que seas responsable, si firmaste un contrato, termina el contrato. Si es de 3 o de 6, termina el contrato. Después negocia, si quieres pedir un cambio, negocia, pero siempre deja las puertas abiertas y siempre donde sales tienes que salir quedando bien. No es que abandones por abandonar. Para mí, las personas que tienen necesidad de trabajo, que son independientes, que ya viven solos o que tienen familia, son las personas que mejor quedan en el trabajo, mejor cuidan el trabajo y no te dejan el trabajo botado. Pero sí es cierto, no es genérico, en algunos casos se cumple, pero gran parte jóvenes a veces que no duran y te abandonan son las partes que no tienen necesidades económicas, ¿no? Y eso de una otra parte es porque quizás les falta madurar. Yo les digo de una otra cosa, las personas que ya han madurado y saben el valor de las cosas, pues cuidan desde antemano sus ingresos, cuidan su sueldo, cuidan quedar bien con las empresas, ¿no? En ese aspecto yo le digo como consejo a ustedes, la remuneración es importante, pero también la remuneración también es las relaciones sociales, las relaciones laborales, siempre quedar bien con la empresa. Por eso al inicio es muy importante que tú evalúes si te vas a quedar con tal empresa y vas a firmar, evalúa la empresa, porque si ya firmaste el contrato, termínalo. Si ya firmaste el contrato y si luego dices, uy, ¿para qué firmé? En otro lado me iban a pagar más, pues ya olvídate del otro más. Tú termina tu contrato. Ahora, no seas ese típico trabajador que ingresa y que en el tiempo que está trabajando está buscando trabajo y pide permiso para ir a entrevistas. Tampoco, ¿eh? Porque eso también queda mal. Estás trabajando y pides permiso los lunes, siempre los lunes porque te vas a las entrevistas. Si ya no quieres contar con, o no te gustó de un inicio el trabajo, pues no firmes el contrato para no quedar mal. Porque en ese aspecto, para eso tú has pedido una pretensión económica, tú has dicho 1.500 y 1.500 se te aceptó y con eso estás empezando. Y que luego después de eso tú ya no quieras, si todas las condiciones que has pedido y la empresa te ha otorgado, entonces la remuneración es importante, pero también es importante en el aspecto laboral tu actitud de madurez laboral. Algunos que juegan, eso no se trata, señores, jugar con este tipo de contrato, jugar con este tipo de sueldo y más aún si tienes la oportunidad, sería mejor madurar y ser responsable de que todo lo que uno empieza debe terminarlo, no dejarlo a medias, sino al final quien queda mal es para ti, porque eso va a estar, si lo pones en tu currículo van a llamar y van a preguntar. Las referencias laborales que tú dejas son tu historial. Es recomendable mejor ser más cauto al momento de decidir con qué empresa y finalmente evaluar la empresa al inicio porque va a estar esa experiencia en tu hoja de vida. Si la vas a colocar porque has estado 6 meses, va a estar. Si lo vas a tener una experiencia de un año, va a estar. Entonces, queda bien siempre para que en este caso luego en un futuro no te arrepientas porque son referencias que te van a servir para poder ir a escalar en otra empresa. Es recomendable, como le dije, bueno, la remuneración, pero antes de poder dar esa cifra, evaluarla. Y no se olviden el consejo, no digan la remuneración antes que la pregunten. O sea, ustedes no pregunten por la remuneración, sino sería señal de ansiedad. Dejen que ellos
en un momento indicado, más aún si es una empresa corporativa, ya sea en la primera etapa o la quinta etapa, va a haber un momento donde te van a preguntar tu sueldo de pretensión. Ahí vas a poder el caso de establecer tu remuneración. Mientras tanto, ustedes que pregunten antes al psicólogo o al asistente o en la primera etapa van a dar una señal de ansiedad. Y eso es un punto en contra. Acuérdense que no eres tú el único, hay 50 personas afuera que también están postulando, igual que tú. Ya así que eso se trata, la remuneración de un punto de vista es importante y ahora vamos a hablar los aspectos de cómo se considera la remuneración, siempre y cuando no hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta quizás para Buenas aclarar? noches. A ver, Profesor, Sandra, dígame, le escucho. mire, yo tengo una consulta eh, con el tema de la remuneración. Por ejemplo, nosotros como ya terminamos la carrera, se va a realizar las prácticas preprofesionales, creo que se le dice así. Entonces ya deberíamos estar trabajando ya en el campo laboral con respecto a la contabilidad. Yo he visto anuncios que ponen se necesita auxiliar contable o asistente y todo eso y ponen como 12 a 14, de 12 a 15 puntos, de 9 a 5 o de 10 a 6 y ponen ahí la remuneración como máximo 550 y resaltan la palabra porque dan a entender porque recién estamos aprendiendo. La pregunta sería, ¿esto sería correcto esa remuneración? Más de prácticamente 8 horas y no llega ni a la mínima. Yo he escuchado compañeros que trabajan las 8 horas y les pagan 400, 500, 350. Sinceramente, hasta un asistente de administración gana más. Y eso sin tener estudios. Esa es mi consulta que siempre, o mi inquietud que siempre he tenido. ¿Qué sugiere usted o cómo trabajaríamos Muy, ese prácticamente? muy bien, te respondo. Espero que el comentario que te voy a dar, que gracias por tu pregunta, es muy interesante y sí, me la han hecho antes también, otras promociones que han terminado. Lamentablemente, dentro de un sueldo no es controlado ni fiscalizado por el Estado, pero sí hay unas pautas que se deben completar, que a veces se sale sobre la norma y hay empresas que no la cumplen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en algún momento determinado se puede evaluar, ustedes pueden encontrar esto también información en las normas legales, es que los beneficios separan dos cosas con respecto a prácticas. Hay prácticas pre-profesionales y prácticas profesionales. La diferencia entre una y otra es aquella que son estudiantes y la otra es aquellas que ya son egresados, que ya terminaron la carrera. Ustedes están solamente a pasos de ser ya prácticas, pero profesionales porque van a ser egresados. Entonces, los estudiantes, que es ahorita en la calidad en la cual ustedes han estado en estos 3 años, como estudiantes solamente tendrían el beneficio, en este caso, de estar en las prácticas preprofesionales. ¿Pero qué significa preprofesionales a profesionales? Uno, aparte de que ya has terminado la carrera, es que el que está estudiante solamente tiene para trabajar como un máximo de 6 horas diarias, no puede más. No puede trabajar las 8 horas porque es estudiante y tiene que ir a estudiar, a completar su carrera. Está todavía estudiando. Mientras que el que es practicante, no sino prácticas profesionales, ya es egresado, sí tiene el máximo que le pueden exigir de sus 8 horas diarias como un trabajador normal, es decir, completar sus 48 horas semanales. Mientras que a que son 6 horas, le exigen completar las 30, solo 30. Es decir, sus 6 horas diarias por 5 días, 5 por 6, 30 horas. En el caso de ahí de horas, ¿no? Ahora, con respecto a la norma, ¿qué fija la norma? Si dice la norma, bien claro está que es una subvención económica en referencia a un sueldo mínimo legal. Las prácticas, si ustedes pueden ver dentro del aspecto legal, establece bien las leyes que deben ser remuneradas con un sueldo mínimo, una remuneración mínima legal para lo que son prácticas. Y la cantidad de horas no varía. Es decir, 6 para las y 8 para las prácticas profesionales. Pero la remuneración es una subvención económica mínima de 930. Lo que ustedes pueden ver, lo que me menciona su compañera Sandra, pues está relacionado gran parte a que en el mercado no se cumple. Uno, no te hacen cumplir horario,
porque veo que a los estudiantes los hacen trabajar hasta las 6 de la tarde, creo que de 8 a 6, y si son estudiantes y están en la condición de pre-prácticas, entonces ellos deberían trabajar solo 6. Ahí no está cumpliendo y tampoco el sueldo, te están dando menos de lo que manda la norma, ¿no? Pero también, como puedes ver, lo hacen, pero sin un documento de por medio. No te hacen firmar ni un documento, te dicen prácticas, pero a ver que te hagan el contrato de prácticas. No te hacen un contrato y existe, si es Claro, que no lo han visto, y si no lo han claro, visto, existe un contrato de prácticas donde ahí dice ya la remuneración y también dice el horario, pero normalmente te contratan como prácticas, pero no hay un documento de por medio y el pago es en efectivo. O sea, estarías trabajando de una forma, haciendo tus prácticas de manera informal, ¿no? Pero no hay un documento de por medio que diga que te están pagando menos del mínimo y encima te hacen trabajar 8 horas. Sí, cierto, ahí se estaría cometiendo ya un abuso, pero ¿cómo tú podrías demostrar, si es cierto, si quieres demostrar que se estén cumpliendo las normas, tendrías que demostrar las pruebas, que hay un vínculo laboral, que tú trabajas 8 horas y podría así ser fiscalizable. Pero sí le digo que en este mercado las prácticas no se está cumpliendo, gran mayoría es informal, como sabemos. En el mercado peruano solo un 20 o 30% es la parte formal laboral y solo un 70%, que es grande, es la parte informal, que están fuera de planilla sin ningún beneficio que lo respalde, ¿no? Ni nada de seguridad. Ese es uno de los puntos. Y dentro de ello yo incorporo que en ese 30% también están los jóvenes practicantes que no le daban beneficios. Es por ello que se recuerdan que en un momento determinado, en un gobierno anterior, Humala, quería sacar esa ley Pulpín para que sí los hagan ingresar formalmente a la planilla, pero sin beneficios. O sea, ingresar a trabajar en la planilla con un sueldo mínimo, pero sin beneficios. Eso me recuerdo que era la ley que proponía el señor Humala. ¿Pero por qué? Porque vio pues que sí, los jóvenes que empezaban en el mercado laboral eran explotados de tal forma que ni siquiera le pagan el sueldo mínimo y tampoco les ponían ningún tipo de derecho laboral. ¿No? En ese aspecto sí te digo, ¿no? Esas prácticas que tú me comentas no son las legales, no son las formales, son las que son informales y que están fuera del mercado. No sería lo justo, yo te entiendo. Pero yo lo único que te puedo decir que si bien es cierto, al inicio de esta carrera vas a ver entre el que, yo te digo de verdad, el que al inicio más difícil la tiene, creo, más he visto que es un 30%, las mujeres tienen ese tipo de problemas, pero luego es compensado a corto plazo, regularizan cuando tengan experiencia de 1 año o 2 años trabajando como practicante, ya sea en una o dos empresas o estudios que hayan tenido, ya en 1 o 2 años a corto plazo regularizan porque ya tienen esa experiencia y les mejoran el sueldo, ya lo que debe ser, es decir, entre 1.000 a 1.500, ¿no? Porque ya tienen 1 año o 2 años trabajando en contabilidad y esos son los requisitos. Si ustedes pueden ver en la oferta laboral, dice, se requiere asistente contable que tenga 2 años de experiencia, sueldo 1.200, 1.500, algo así, ¿no? Entonces, ya eso sí, pero siempre dice asistentes contables, si bien es cierto, hablan del punto de vista femenino. El 30% del femenino lo arregla en ese porcentaje, pero el 70% vienen a ser los varones, que es quien tienen un poco más difícil porque en el mercado también ellos van a tener, también le van a solucionar, pero se va a demorar un poco más ese 70% más a largo plazo. Si en las damas se regulariza en 2 años, más o menos quizás 1 año más, los varones van a poder solucionar esa trecha o ese tramo de sueldo, ¿no? Cuando ya tienen más experiencia de 2 a 3 años, ya su sueldo va a ser regularizado. Pero sí tengan presente algo, Sandra, de decirte que si bien es cierto en la parte contable, al inicio, como siempre se escucha, dice, bueno, hay que pagar derecho de piso, es para empezar. Si bien es cierto, en la carrera contable puedes ir aumentando, es decir, en el caso de un administrativo, si comparo, en un administrativo es cierto, su inicio de ellos quizás hasta ni siquiera han estudiado administración, pero están como asistente administrativo y ganan un sueldo quizás más que una practicante contable. Pero en el trayecto, el asistente contable o el recurso humano contable va aumentando, se va valorizando de acuerdo al tiempo. Eso sí quiero que lo tengas bien claro. Si tú ya tienes 1 o 2 años,
en el mercado contable, en una empresa trabajando en contabilidad, tu sueldo, por tener ya 2 años trabajando en contabilidad, tu sueldo ya se debe ajustar. Es decir, tú ya puedes postular a otra empresa porque ya tienes 1 o 2 años trabajando en contabilidad y ves que el sueldo ya se ajustó quizás como auxiliar contable o asistente, que esté un promedio entre 1.200 a 1.500. Pasas de 3 a 4 años trabajando en contabilidad, ya puedes postular a analista contable, que ya tu sueldo va mejorando de 2.000, 2.500 para arriba, por ahí aproximadamente, Pero como analista por contable. dos Sí, años no dígame. vas a estar ganando 550 por ganar experiencia. Las personas que Ah, somos no. independientes y que prácticamente vivimos con lo que ganamos, porque no tenemos un papá o una mamá que nos apoye, por decirlo así, pues vivimos con lo que ganamos mensualmente. Y 550 realmente no alcanza. Yo creo que a alguien que, para mí no me alcanzaría 550 mensuales. O sea, es como 3 años estudiando y creo gano mucho mejor siendo asistente, siendo asistente administrativo. Entonces yo he visto que en el grupo de contabilidad del salón o en el Facebook ahí mismo ponen bolsa de trabajo o los mismos alumnos de la Argentina hacen sus convocatorias entre comillas y ponen 550 como le digo como máximo. Entonces yo me pongo a pensar, pues yo le digo lo que yo opino es pues 550, le escribí al muchacho para saber y me dijo, no, como prácticamente tenías que tener 1 año de experiencia y me da a entender que tendría que ganar 550 soles mensuales por 1 año y a mí no me alcanza. Entonces uno se Claro, llega a pensar, entonces mejor sigo trabajando en lo que estaba o me cambio de carrera o busco otra carrera, no sé qué. Sinceramente no sé qué pensar ya mucho de la claro, es carrera. que yo te comento, Sandra, que esto gran parte no es para ninguno de sus compañeros que está egresando. Esas condiciones, la cual tú mencionas, no califica para ustedes. Eso es gran parte, yo creo, que a quien está dirigido ese tipo de oferta, esos son los alumnos que están ya en tercer ciclo, ¿no? De su segundo año en el argentino, ¿no? Es decir, solamente te piden 1 año, bueno, 1 año en contabilidad, 1 año estudiando, será contabilidad. Eso es 1 año, ya es primer ciclo y segundo ciclo. Ya en tercer ciclo ya tú puedes postular a hacer tus prácticas, quizás ahí te dan 500, 550 como máximo, como tú me has mencionado, y ya, pues bueno, en ese momento quizás tú le dices, ya acepto. Ese mercado puede estar dirigido a ese tipo de alumnos que quizás están en tercero y que van a ir a hacer sus prácticas solo hasta las 4 o 5 de la tarde y de ahí vienen a estudiar. Como ya decir, no tienen otro ingreso, están estudiando y ya tienen 1 año en el instituto, ya a partir del tercer ciclo pueden entrar. Imagínate, ya hacen sus prácticas desde tercero, cuarto, quinto y sexto, ya son 2 años. Vamos a ver que todo el semestre o todos esos semestres, esos 4 semestres han estado practicando y ya cuando terminan o ya están egresados como ustedes que ahora ya lo van a hacer, ya no estarían para esas condiciones. Pues o sea, prácticas de verdad, ya le hubieran tenido la oportunidad, lo recomendable siempre es en ese momento, más o menos estar a partir del tercer ciclo ya hacer unas prácticas, no hacer sus prácticas, cuando ya terminan la carrera, ya no estar en las condiciones ustedes para práctica, porque ustedes tienen ya la disponibilidad de las 8 horas, encima ya van a ser egresados y están aptos para sacar su título. Entonces, de verdad que esas condiciones que tú me dices no son las formales, igual deberían dar un sueldo mínimo, pero no es para ustedes ese tipo de condiciones, ¿no? Yo te diría bueno, primero que no aceptes y segundo de que no te conviene y sería ver o mirar, voltear al lado y buscar en otro lado, ¿no? Porque esos son para alumnos que están empezando la carrera, que están recién en tercero. Ustedes ya son futuros egresados. No es recomendable, más bien ustedes deberían buscar otras ofertas que puedan quizás brindarles en otra empresa privada o pública, ¿no? Pero esa remuneración no es para ustedes. Profesor, y con respecto también hay estudios contables se prestan a que no pagan, pero te dan la condición, la condición que te ponen es, pero te vamos a entregar un certificado donde te dice que has hecho tus prácticas acá. O sea, estudios contables que se supone que los estudiantes más vamos para ahí, ¿no? Donde los profesores te recomiendan, si vas a hacer tu práctica, ve a un estudio contable. Claro, Milagros, te respondo. Los estudios contables, para empezar, acuerdes, yo le dije, cuando ustedes vayan, tienen que ver un punto, ver, analizar a dónde van. Hay estudios contables que no tienen personal en planilla. De antemano, eso sí, si ustedes quieren buenas condiciones laborales, señores, por favor, entren
a donde hay información para prácticas, le voy a sugerir algo que está en la bolsa de trabajo virtual, ya sea Computrabajo, Actitud, Boomerang, que ahí hay prácticas para hacer prácticas en financieras, hay prácticas contables para hacer acá al frente del argentino, el Hospital Loaiza, hay prácticas para hacer practicante de contabilidad en el área contable de la parte pública, hay hacer prácticas en instituciones privadas y lo colocan, las prácticas, los bancos también ofrecen prácticas, contratos de formación laboral juvenil, también lo hacen los bancos. Entonces, es cuestión de buscar, ¿no? Pero en el caso de un estudio, siempre es bueno cuando te den el nombre, luego también tratar de averiguar el RUC. Si te dan el RUC o lo buscas por ya sea por el tema de página SUNAC, consulta RUC, colocas el nombre del estudio contable y si te sale el nombre, del estudio contable que te han llamado, puedas ver cuántas personas tienen planilla, ¿no? Y cuántos tiene por honorario. Pero si nunca te sale ese estudio contable, ni existe. A veces le llaman estudio contable a una persona que solamente ha contratado o tiene una oficina y esa oficina solamente viene a ser, en este caso, personal de él. No tiene un RUC, no tiene planilla, no te ofrece nada. Entonces, a veces no te la dice, pero tú tienes que hacer una búsqueda, filtrar, ¿no? Entonces, lo que tú te recomiendo que los estudios contables a veces te contratan, pero es para pagos en efectivo, por horas, y lo que tú vas ahí, gran parte es por la experiencia. Por RP, yo les aconsejo, hay estudios contables grandes, que sí, que son grandes, grandes, son reconocidos en el mercado, si bien es cierto, pero si te conviene, yo te aconsejaría, lo recomendable, es que esas prácticas para estudios son para alumnos de tercer ciclo para cuando están empezando, ¿no? Ustedes ya que están terminando, yo sería que a la condición que están es recomendable que su búsqueda sea un poco más, ¿qué te digo? Más especial, su búsqueda sería un poco más preparada, ¿no? No lanzarse al mercado al primero que llegue, o sea, tampoco se regalen, como dice, ¿no? Porque si no, ya lo que puede empezar es buscar mano de obra barata y eso no se trata de que ustedes acepten situaciones en las cuales luego se complican ustedes mismos, porque no le va a alcanzar ni para el pasaje y no le va a alcanzar ni siquiera para la alimentación. Es lo recomendable que sigan buscando, pero una oferta laboral que les convenga. Hay también el Ministerio de Trabajo, por si acaso hay una página del Ministerio de Trabajo con la institución Servir, si han escuchado, también tiene su bolsa de trabajo, donde hay instituciones que, por ejemplo, la SBS, si han escuchado, el Banco Central Reserva, también. Hay bastantes instituciones, como también he visto la INEI, también la pasada estaba pidiendo, practicantes. Entonces esos practicantes entran, le dan su constancia y su sueldo es un mínimo, sueldo mínimo de 930. Si por si acaso tampoco saben, en el argentino, el mismo argentino también da prácticas. Claro está que quizás ustedes nunca han preguntado, pero hay convocatorias también para hacer prácticas en el mismo argentino, mientras que algunos, como pueden ver, en el área de computación hay jóvenes que el mismo Instituto Argentina entran a hacer sus prácticas y están quizás como encargados de laboratorio. Esos chicos que ustedes pueden ver en el laboratorio del argentino son practicantes del turno mañana y los del turno noche practican en el turno día, en el caso de computación. En el caso de administración también hay jóvenes que hacen prácticas que están en el área de tesorería. O sea, en el Estado también hay para hacer prácticas, señores. También hay para hacer prácticas, tanto en la parte de tesorería, en la parte de atención, en la parte administrativa. Ustedes pueden ver, el instituto tiene practicantes. Si el Instituto Argentina tiene practicantes, también otras instituciones públicas tienen practicantes. Y su sueldo no es el que ustedes me dicen. Ahí ustedes pueden apostar a esas prácticas también para poder tener la experiencia, ¿no? Les aconsejo que no solamente miren el sector privado, también miren el sector público y el sector financiero y el sector salud. Es más, también he visto últimamente que han estado solicitando personal para la institución del Ministerio de Interior, es decir, el Ministerio Interior, que en este caso era la policía, también había publicado que quería asistentes contables o auxiliar contable con tanto tipo de requisitos, ¿no? Que no eran muchos los requisitos, ¿eh? Era cuestión de concursar y que te hacen un contrato CAS por un año. O sea, no miren solamente a un solo lado, no miren el sector informal, que se van a desanimar, miren también los otros sectores. Sector informal es el que va a abundar, te van a querer engatusar y engañar y al final no te dan los beneficios. Miren el sector privado, el sector financiero, el sector público, hay varios sectores que pueden ver, pero siempre, como dice, traten de ser un poco más analistas. Ustedes ya son egresados casi, entonces por lo tanto su búsqueda o su filtro debe ser mucho mejor que un alumno de tercero. Lo que comentó en su momento su compañera,
de 550 debe ser para unos alumnos que estén estudiando y que no deben trabajar más hasta las 4 de la tarde. Hasta ahí se puede hacer, porque de las 4 ya vienen a estudiar al argentino. Puede ser 4 de la tarde, ¿no? Que puede ser de 9 a 4, si ya pues 550 ya para el pasaje y de ahí me voy a estudiar al argentino, ¿no? Algo así, ahí sí califica, pero para ustedes que son egresados, no, pues ustedes ya terminan, ustedes pueden trabajar 8 horas. Y como le digo, no vayan a estudios contables, que son, también existen estudios contables que no son o no tienen personal formal en planilla. Eso le recomiendo, ¿no? Siempre la remuneración es importante, pero las condiciones que le dan. No se olviden, evalúen muy bien antes de ir a una empresa, evalúen muy bien antes de dar una remuneración. Es importante la remuneración, pero también es importante las condiciones, la distancia, qué tipo de beneficios te va a dar. Eso es muy importante también porque no se trata de entrar a la primera que te llame, ¿no? Se trata también que tú te des un valor agregado de como profesional, como estudiante que valga. Pero claro está, no se olviden que uno inicia. Cuando uno inicia, a veces empieza con lo mínimo y después, poco a poco, acuérdate que cuando pasen los años, sí le digo, cuando pasen los años, el personal contable, cada año que pasa, cada año que aumenta su valor. Eso sí tengan presente. ¿Ya? Bueno, señores, muy bien por su participación. Señorita Mendoza, por favor, me ayuda luego mandándome la lista de las personas que han participado en esta explicación, ¿ya? Me manda, por favor. ¿Sí me escucha, Alison? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, por ahí me manda luego la lista de las personas que han participado. A ver, vamos a ser Ok. rápidos, señores, el tiempo ha avanzado. No es muy metódico la información, pero voy a ser rápido. A ver, pasamos a la siguiente presentación, por favor, Alison. Alison, la pantalla de la siguiente presentación. Sí, ya lo pasé. ¿O no se ve? Está en la remuneración. Sí, a ver la siguiente. Pues bueno, no, yo no veo la tercera. A ver, fíjate. Mientras que se va actualizando lo que su compañera, lo que su compañera está, todavía no lo llego a ver el cambio en la pantalla, voy avanzando a algo que no me han preguntado. Yo he dejado un balotario en el cuestionario. Tienen tiempo hasta mañana, igual. Igual le dije que vayan avanzando, me preguntó la delegada, de que este balotario va a servir para el examen parcial. Es decir, en el examen parcial que todavía no he evaluado, más adelante les avisaré la fecha. eh, este balotario, cada alumno va a desarrollar 20 preguntas como mínimo, pero tienen que ser, lógicamente, de su autoría, ¿no? Originales, no estar copiándose de uno a otro. Sus 20 preguntas, solamente preguntas sin respuestas. ¿Ah? ¿Para qué? Para que yo luego, después del examen parcial, voy a tomar esas preguntas elaboradas por los mismos alumnos, escogeré de ahí algunas preguntas, pero yo lo que necesito es que ustedes, de todas las semanas que hemos avanzado, vayan desarrollando esas preguntas, porque cuando ustedes el objetivo es cada vez que hacen esa pregunta, ustedes ya van a hacer ver la respuesta. De esa manera van a poder ir estudiando y preparándose, ¿no? Es bueno que hagan, van a tener que leer, de hecho, van a tener el material, van a tener que repasar y elaborar sus preguntas. Ya yo me las mandan, yo les voy a poner como una nota de cumplimiento, de trabajo, pero a la vez te les decir a ustedes para que estudien. Ya me elaboran esas 20 preguntas, me las envían por el formulario que les he puesto en el Classroom y de esa manera se van preparando para el examen parcial. Ya es un balotario que les sirve a ustedes, más a mí es para ustedes. ¿Listo? Ahora sí veo lo que ha pasado ya su compañera. A ver, como podemos ver, una de las características de la remuneración, lo que uno debe empezar es viendo que nace de la parte contractual. La remuneración, como si bien es cierto, existe un mercado informal, no puedes exigirle más ni menos porque queda a título de voluntad, pero cuando tenemos un contrato de por medio, ahí sí le podemos exigir que se cumplan las normas. Por eso que una persona no te puede hacer un contrato remunerativo, un contrato de trabajo remunerativo con una remuneración que esté por debajo de la remuneración mínima vital, porque sería un contrato ilegal, un contrato nulo. Yo no le puedo hacer a alguien un contrato de trabajo con una remuneración de 100 soles, porque la norma establece que debe ser el sueldo mínimo. Entonces, por eso mismo, tengan en cuenta que los contratos, para que haya una obligación de por medio, es cierto, deben ser voluntarias, pero deben ser por escrito. ¿Está claro?
acá establece, como lo pueden ver en la pantalla, que el contrato es oneroso, es decir, voluntario. También que por cada una de las partes se encuentren obligadas al cumplimiento de la obligación. Por eso que a veces algunos estudios, como me mencionan, o algunas empresas les hacen ingresar a trabajar, pero no les hacen un contrato para no estar obligados y te dan lo que ellos quieran, ¿no? Eso es lo que gran parte sucede. En el segundo párrafo también se menciona que el contrato de trabajo supone prestaciones recíprocas sinalagmático. ¿Qué significa sinalagmático? Son en este caso las que tienen que ver bilateralmente, es decir, recíprocas bilaterales. Es decir, cada uno de los sujetos obligados a una prestación estableciéndose entre ellas. Les explico en función a qué. A que el contrato existe bilateralmente obligaciones entre quién, entre el empleador y el trabajador, porque ambos están obligados bilateralmente porque existe un contrato. Uno está obligado a qué? A trabajar y el otro está obligado a pagar la remuneración. Siguiente presentación, por favor. Ya, en esta presentación ustedes pueden ver que también se trata de explicar que todo aquello, es decir, el planteamiento en sí, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de lo que es la remuneración? Es todo aquello, se dice en teoría, lo que se debe basar es que todo aquello que percibe el trabajador tiene carácter de sueldo o salarial o remunerativo. En teoría, todo aquello, pero tenga en cuenta que a esto yo le agregaría también que todo aquello siempre y cuando tenga la libre disponibilidad, es decir, todo aquello que percibe un trabajador que tenga carácter salarial, pero de libre disponibilidad se va a considerar remuneración. Abajo dice, solo aquello que se corresponda a la contraprestación efectiva por las labores prestadas, es decir, lo que tú recibas y sea una contraprestación, el sueldo o el ingreso que tú recibas y sea producto de tu servicio o tu labor efectuada, viene a ser remuneración o se considera salario. Pero si tú recibes un ingreso, un dinero del cual no es producto de tu labor desarrollada, no se considera salario. Por eso muy bien ustedes deben saber que a veces los empleadores te colocan en la boleta unos conceptos como por ejemplo movilidad supeditada a la asistencia. Como puedes ver, esa movilidad supeditada a la asistencia ya no sería de libre disponibilidad y más lo que sería es una condición de trabajo. Es decir, solo si asistes a trabajar te doy 20 soles diarios. Entonces 20 soles por 30 días ya puede ser unos 600 soles más. Pero te dicen, te dan movilidad solo si supeditada a la asistencia. O sea, quiere decir que eso no es parte de resultado de tu labor efectuada o tu prestación. No te lo dan porque trabajes, no te lo están dando solamente porque asistes. Entonces, una condición, un ejemplo para que tengan presente de que ese tipo de remuneración o de movilidad no formaría parte de ese salario porque no es producto de tu trabajo, ¿no? Mientras que todo aquello que tú recibas que sea producto de tu trabajo, sí es una remuneración. Ese es el conjunto de este ejemplo que pueden ver en la pantalla. Siguiente, por favor. Siguiente, Alinson. Sí lo cambié. Ah, ya, demora. Está lento el internet, entonces. A ver, en estos puntos que ustedes pueden ver en esta tercera presentación, hay una naturaleza jurídica del salario. Cuando me refiero a la naturaleza, le voy a explicar brevemente, ustedes luego dan la lectura. Es que la naturaleza aclara de que hay tres aspectos o características que pueden ser vistos de por fuera la remuneración. Por ejemplo, la doctrina, menciona acá, ha embosado, ha caracterizado, lo diría yo, diversas tesis que pretenden justificar la naturaleza jurídica del salario, dentro de las cuales podemos observar ahí, una es el salario como contraprestación, B, el salario de un punto de vista social, el otro el salario como un conjunto de percepciones económicas del trabajador. Yo, de antemano, en las siguientes presentaciones van a poder ver el desarrollo, la teoría y los ejemplos de cada uno de ellos, pero para resumirlo, ya ustedes lo van a leer después, sé que lo van a hacer, le voy a dar el resumen del resumen.
para que ustedes puedan entender a grosso modo estos tres aspectos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que en este caso empieza con la remuneración o el salario como contraprestación. A ver, ¿qué es lo que se sobreentiende de contraprestación? El primer aspecto es que el salario lo ven como un producto del resultado de, es decir, se nace otra vez la palabra que viene a ser obligación bilateral de ambas partes. Ambos están obligados, es decir, donde el empleador y el trabajador obligados a que uno depende del otro, es decir, la obligación dependiente de ambos. Es decir, depende la remuneración. Por ejemplo, si yo trabajo, para que yo trabaje, el señor, al momento que yo trabaje, el empleador está obligado a pagarme. Y por el lado del empleador dirá, si en este caso, si bien es cierto, el trabajador dirá lo siguiente: si tú me pagas, entonces también yo trabajo. Entonces están obligados dependiendo uno del otro. Por eso que la obligación es mutua y es recíproca. Es decir, ambos están obligados. Tú estás obligado a trabajar, yo estoy obligado a pagarte, así que eso tiene que suceder para poder considerarte tu sueldo. Es decir, obligación mutua. Pero hay algunas excepciones dentro de este salario de contraprestación de obligación recíproca. Acuérdense que no siempre tiene que haber que tiene que trabajar para yo pagarle. También hay un punto de vista, acuérdense que existe la suspensión imperfecta de labores. En esas exclusiones, en este tipo de remuneración, se va a considerar también que hay tres. Acuérdense de la suspensión imperfecta de labores, es de que el trabajador no trabaja, pero sí hay que pagarle. No labora, pero sí hay que pagarle. El ejemplo, acuérdense, es el descanso semanal obligatorio, los feriados y también las vacaciones, ¿no? Entonces, esos tipos de suspensión imperfecta de labores no se tendría o no cumpliría el que tú trabajas y yo te pago. Serían esas las tres exclusiones con respecto a esta consideración de salario como contraprestación. En la parte B, salario social. Del punto de vista, viendo el carácter de salario social, está relacionado este tipo de ingreso o este tipo de condición que se le da a un trabajador a todos aquellos ingresos complementarios que tengan que ver en función no a su sueldo, sino a un apoyo familiar social. Ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que hay empresas que le dan un sueldo o un salario muy diferente de su trabajo producto de las horas efectivas. Por ejemplo, puede ser, en este caso, las gratificaciones, ¿no? Las gratificaciones que se le puede dar a un trabajador, ¿no? Porque le corresponde por un dispositivo legal, pero no está relacionado a que él tenga que ver sus días efectivamente laborados, ¿no? Es un producto ya o una remuneración que lo manda, un mandato legal, un mandato normado. Ahora, ¿qué más? La asignación familiar, por ejemplo. La asignación familiar es el 10% de un sueldo mínimo que se le da a todo trabajador con el simple hecho de tener un contrato. Es decir, con el simple hecho de tener un contrato laboral, se le da, aparte de su sueldo, ¿qué cosa le damos? Le damos las remuneraciones sociales. ¿Cuáles son las remuneraciones sociales? Le doy una asignación familiar. Hay empresas que te dan también una canasta navideña, que también tiene que ver con la parte social. No están obligados a darte, ojo, no están obligados a darte la canasta, ni tampoco algún vale o un panetón, porque no dice la norma que estén obligados a darte panetones, pavo, vale o canasta, pero hay empresas que te dan ese tipo al trabajador, ese tipo de salario social, aparte de la asignación familiar. También la empresa paga para que te puedas atender por solamente estar con contrato. También le dan algún tipo de salario como respecto a un gasto que lo hace la empresa, es para que se pueda atender el trabajador y su familia en Exsalud, una atención seguridad social de salud para él y todos sus derechohabientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, son salarios que va a recibir un trabajador que es muy aparte de su sueldo, por el simple hecho de tener un contrato, va a recibir salarios sociales. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades que tenga un trabajador para él y su familia, ¿no? Tengan presente que
Si tiene una cantidad de hijos, le corresponde la asignación familiar. Es más, hay empresas que también te dan un bono de escolaridad o llámale una bonificación de escolaridad. Hay, en este caso, por la cantidad de hijos que tú tengas. Y claro está que eso está muy aparte de su sueldo, donde la empresa no está obligada, pero lo otorga. Ya hay unas cosas que sí van a estar obligadas por el caso de la asignación familiar, pero hay otra cosa que lo da de una forma voluntaria la empresa. Pero esos son considerados salarios sociales, muy aparte de su sueldo, así que no se confundan. El salario como contraprestación, acuérdense que es producto de que tú trabajas y vas a recibir como un pago tu sueldo, mientras que el salario social, acuérdense que son aquellos ingresos complementarios que no tienen que ver con el producto de tu labor efectiva realizada, sino lo que tú ya ganas, inmediatamente tengas un contrato, como ya le mencioné, asignación familiar, canastas, seguro social y todo el tema que tenga que ver con respecto a la familia, ¿no? El punto 6 y último, el salario como conjunto de percepciones económicas del trabajador. Esto es similar, parecido al salario social, con la diferencia que no está visto en el punto relacionado a lo social o familiar, no tiene que ver nada con lo familiar, o sea, es el conjunto de ingresos o percepciones que tiene un trabajador, pero no al aspecto familiar, sino al aspecto más de trabajador, de elemento importante del recurso humano de una empresa. O sea, quiere decir que el empleador se pone en la condición que es, acuérdense que el empleador siempre es el que tenta o demuestra el poder económico en comparación al trabajador, ¿no? Es el que es el dueño de la empresa, es el que demuestra, es el dueño de las máquinas y por último es el dueño del resultado de la empresa, es decir, de las ganancias. Entonces, el empleador en solidaridad, se aplica ahí la palabra solidaridad, comparte sus ganancias con los trabajadores de una forma directa o indirecta por el producto de las ganancias de un periodo. Es decir, aparte del sueldo que puede recibir, que es muy aparte, el sueldo que recibe un trabajador está en el punto A, que ese es producto de su trabajo, el punto A. El B es el sueldo o los salarios complementarios en función a la familia. Y el C también es el conjunto de sueldos, pero que no tiene que ver con la parte familiar, sino el producto de las ganancias que distribuye o se solidariza el empleador con el trabajador porque ha obtenido ganancias en el periodo económico, es decir, distribuye, aparte de utilidades, que es lo que manda la ley, también puede dar bonos quizás por productividad, que le puede ofrecer también los trabajadores por X motivo, ¿no? Entonces, este tipo de ingreso está relacionado que el empleador comparte, ¿no? Se solidariza con los trabajadores por el resultado de un ejercicio económico, teniendo en cuenta que aparte del conjunto de sus ingresos, también le da a dar, por ejemplo, no hay bonos quizás, o le llaman especie de bonificación por cumpleaños o bonificación por matrimonio, o también a veces ciertas capacitaciones, o también le puede dar algunos premios, unos premios como por ejemplo el Día del Trabajador, puede compartir premios como unos sorteos que puede hacer también, o también el mismo empleador también suele compartir productos o bienes fabricados en la misma empresa con los trabajadores, ¿no? Con trabajadores que tengan quizás más tiempo en la empresa de acuerdo a su escala. Entonces, eso no tiene que ver más con el aspecto familiar, sino más con el aspecto del conjunto de percepciones económicas que quiere dar el empleador con todos sus trabajadores, porque toma en cuenta y solidariza y valora que el recurso humano ha sido parte importante en el éxito de la empresa, ¿no? Acuérdense que hay dos tipos de empresarios, eso sí le digo a todos, ¿eh? Hay dos tipos de empresarios. Empresarios que quieren hacer empresa y empresarios que quieren hacer dinero. La gran mayoría de que tú a veces he encontrado son los empresarios que quieren hacer dinero, mientras que pocos empresarios he encontrado que quieren hacer empresa. Te puedo decir, casi un 5%, mucho será 5, no llega ni al 10% de empresarios en el Perú quieren hacer empresa. Y más el 90% que he conocido solamente quieren hacer dinero. Las personas que quieren hacer dinero, esos empresarios, pues no les importa quemar una empresa y crear otra.
quedar mal con una empresa y crear otra, y así van creando, tienen una, tienen dos, tienen 4 o 5 empresas, 5 RUC, y no le importa fracasar y quebrar a una y continuar con la siguiente, porque lo único que quieren ellos es hacer dinero, quedar mal, si quedan con juicio, no le importa, porque al final usan testaferros, ellos nomás quieren hacer plata. Pero en este caso, el 10% de empresas o empresarios en el Perú quieren hacer empresa, y los que quieren hacer empresa mayormente tienen un comportamiento de aportarle calidad y garantía a su nombre de la empresa, a su marca. Quieren hacer empresa que dure para varios años, quieren tener solo una empresa y cumplir con todas las normas, no quedar mal. Entonces, eso es el 10%, lamentablemente, de empresas formales, y un 90% son empresas que solamente quieren hacer dinero. O sea que, como repito, son dos tipos de empresarios. Pero normalmente el empresario que quiere hacer empresa, pues va a solidarizarse con sus trabajadores en el punto C y va a compartir y darle las comodidades porque valora el recurso humano para el mejor desarrollo de su empresa. Así que esos 3 aspectos les he explicado rápido y brevemente. Pasa, por favor, Alison, la siguiente presentación para que veamos lo que continúa. Quisiera que lo avances hasta donde habla la asignación familiar, porque el resto ya les he dicho el resumen. ¿Sí me escuchas, Alison? Sí, aquí estoy. Sí, avánzalo por favor hasta asignación familiar, porque el resto de las presentaciones habla del punto A, B y C, que ya lo expliqué y leí el resumen, ya sus compañeros van a leer después, por el tiempo de hora también. Ponlo hasta asignación familiar. Busca la presentación de asignación familiar y ahí ya continuamos. A ver. Ahí está. Ya, muy bien. Lo que está antes ya ustedes lo leen, señores, tengo el compromiso de que sí, y que en esa parte van a poder observar, ¿no? El punto A, B y C, que ya les expliqué el resumen del resumen, ¿no? A ver, entonces, en asignación familiar, como saben, es un derecho a todo trabajador que ingrese en planilla con su contrato formal, la cual está basado su aspecto normativo en la ley 25.129, con el decreto supremo 03590-TR. ¿Qué tipo de beneficio? Pues está este tipo de beneficio dirigido al sector privado. Como sabrán, el sector público no te otorga este beneficio. Si tú trabajas en el sector público, no te aplican la asignación familiar, bueno, más aún sabiendo que ahí entran al principio con contrato CAS, ¿no? Entonces, en el sector privado sí, entras a una empresa, te toca la asignación familiar, no se regule por negociación colectiva, es decir, esto no tiene que ver el sindicato, sino ya es un derecho considerado dentro de la norma, el 10% de un sueldo mínimo, que es 93 soles en la actualidad, ¿no? Luego, en tercer punto, dice, por uno o más hijos menores de edad, si te asiste cuando tú tienes poder demostrar las pruebas, la partida de nacimiento de tus hijos, te van a tener que dar el derecho. Tienes que poder facultarlos con pruebas, es decir, entregar. Tampoco veas, he visto también a veces trabajadores que ingresan a una empresa y le dan copia, ¿no? Para que le den la asignación familiar o se olvidan solicitarlo, y es recomendable que le hagan firmar un cargo, porque a veces ha pasado que hay obreros que han venido y han entregado la copia o partida de nacimiento de sus hijos, pero lo han entregado y no les han hecho firmar un cargo y ha pasado un mes, 2, hasta 6 meses y nunca le pagaron asignación familiar. Cuando el trabajador se da cuenta, reclama, dice, ¿por qué no me han pagado si yo entregué todo? Pero no hay una constancia que haya entregado la partida de nacimiento de sus hijos. Mientras que no hay una prueba, no teníamos conocimiento, entonces solamente se le pagaba su sueldo. Entonces después volvió a entregar otra copia porque seguro se había perdido, extraviado, y ahí sí le firmamos un cargo. O sea, es bueno siempre pedirle al empleador que te recibe o la persona encargada ese tipo de partidas que entregue con un cargo o un sello de recibido, porque si mientras que tú no otorgues la prueba importante que eres padre o tienes menores hijos de 1 a 2, no acredites con la partida de nacimiento, pues no te van a dar el derecho de esa asignación familiar. Tienes que tener una prueba que has demostrado. Si no has demostrado, no tienes ese derecho. Eso sí es necesario que entregues copia de la partida de nacimiento de los niños. Ahora, ¿qué pasa cuando esos niños ya cumplen mayoría de edad? O sea, mayor 18 años ya no le corresponde esa asignación familiar para los que tienen hijos mayores, pero hay una condición, siempre y cuando le puede tocar todavía asignación familiar si esos hijos
todavía se encuentran en etapa de estudios, y ahí menciona mayores de 18 y hasta por 6 años, más si solo están realizando estudios superiores o universitarios, es decir, de 18 y hasta 6 años más, es decir, mayores de 18 hasta 6 años más, siempre y cuando estén en una etapa de estudiante, estudio superior o universitario, todavía le pueden seguir dando. En este caso, ahí el padre o la madre tendría que adjuntar su certificado de estudios o una constancia de estudios que el hijo mayor de edad todavía está estudiando y por lo tanto le amerita el derecho de que le sigan dando la asignación familiar el 10%. Bueno, el monto que asciende es el 10% de la revolución mínima vital. ¿Ambos cónyuges tienen derecho? Sí, ambos cónyuges. Cuando también, ¿qué pasa? Me han preguntado si solamente tengo, estoy casado, pero no tengo hijos. ¿Me corresponde asignación familiar? Sí, le corresponde. Tienes que adjuntar la partida de matrimonio. Adjuntas la partida de matrimonio y con eso vas a tener derecho a la asignación familiar, que también le asiste a las personas que están en planilla. El derecho le corresponde recae con el trabajador, el último punto. Es decir, a ver, vamos a suponer que ambas, en la pareja, tanto padre y madre, en este caso ambos están en planilla, es decir, ambos trabajan. Entonces no es cuestión de que porque uno trabaje, solamente a uno le van a dar la asignación familiar y al otro ya no. No, si ambos trabajan, estén en la misma empresa o no, por separado también, les va a tocar a todo trabajador que esté en planilla, le va a tocar asignación familiar 10% a la mamá y también le van a dar 10% al papá. Le va a tocar a ambos porque ambos están en planilla. Pero si en el caso solo uno estuviera en planilla, le va a tocar solo a uno. O sea, no quiere decir que se presentara el caso que ambos estén trabajando en la misma empresa y solamente a uno nomás le va a tocar asignación familiar, eso no amerita, porque la ley es clara que le toca a todo aquel que recaiga y sea trabajador. Si ambos, papá y mamá, son trabajadores, a ambos le debe tocar un 10% cada uno. Ahora, tampoco se equivoquen en pensar que le va a tocar por hijo. Es decir, si yo tengo 2 hijos, 10% cada uno, tengo 2, me toca 20. No, es por cada hijo, tengas uno o más, ya te toca el 10%, no importa la cantidad de hijos. Ya, eso hay que tener en cuenta, la asignación familiar en función al cálculo. Y acuérdense que esto amerita, al ejemplo que hemos hablado un momento, el sueldo social, el salario social. Este es el salario social que normalmente siempre se otorga con el simple hecho de tener un contrato, te va a tocar una remuneración, llámalo remuneración social, ¿no? Va más al punto y sentido de familiar. Ya, siguiente Alison, la siguiente presentación. Ese era el último, profesor. Ya, muy bien. Entonces, señores, no me queda más que decirles pues que lean esta presentación. Yo ya leí el resumen de los 3 puntos de vista de la remuneración y asignación familiar. Aparte, también en el Classroom puedes revisar también, hay una segunda. Esta es una de las separatas que le he compartido, pero hay otra también que lo pueden revisar, que hay ejemplos de asignación familiar y hay ejemplos de remuneración también. Les aconsejo que lean su lectura con respecto a este tema, porque el tema está relacionado a remuneración y asignación familiar. Eso es lo que se tenía que explicar, ya son las 10:40. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Profesor. Sí, adelante, señor Salas. ¿Cómo está? Buenas noches. Indicó que había una tarea de balotario para mañana. Sí. Eso ya creo que lo dije rápido, quizás no está de más volverlo a repetir. He dejado un balotario con el ánimo de que de paso repasen y estudien de una forma. Siempre voy a buscar métodos para que los alumnos entren cada semana y abran el material y leen una pequeña leída. Entonces ese es mi objetivo. Quiero que cada uno ingrese y de cada separata por ahí se elaboren unas 20 preguntas, no respuestas, ¿eh? Solo preguntas, y me las envían ahí el formulario. Profesor, acá están mis 20 preguntas, me las envían, y a mí me va a servir para en futuro, cuando tome el examen parcial, me agarre de esas preguntas que ustedes mismos han formulado. Y segundo, les sirve a ustedes para que vayan repasando y vayan leyendo, ¿no? Le doy plazo como para que presenten hasta el día